Universidad Industrial de Santander. Y la segunda, cómo ofrecer espacios en los que los menores encontraran un medio más favorable para una formación y un crecimiento integral cognitivo y emocional. Este proyecto, como ya lo venía mencionando, se realizó entre una corporación llamada Corporación Idearte, una entidad sin ánimo de lucro, y la Universidad Industrial de Santander. El objetivo general de todo el proyecto fue el siguiente, que aparece en la parte de abajo de la diapositiva, que fue integrar socialmente la población de la zona norte de Bucaramanga a través de la música, la lectura, las matemáticas, el ajedrez y la concientización sobre la defensa de los derechos humanos, a fin de fomentar el desarrollo integral de los niños y jóvenes y enseñar el manejo de tiempo libre. Como ven, es un proyecto que tenía bastantes ejes, no solamente relacionados con la escolaridad, sino que de hecho la idea era que fuese complemento a esa escolaridad. Este proyecto fue un trabajo colaborativo entre la Corporación Idearte y la Universidad Industrial de Santander, quien se apoyó con los grupos, diferentes grupos de trabajo y semilleros de investigación, en este caso de la Escuela de Artes y Música, del grupo de investigación ATEMPO, el semillero de investigación musical Ars Nova, de la Escuela de Derecho y Ciencia Política, del grupo de investigación Derecho y Sociedad, GIDES, el semillero de investigación Filosofía Política del Derecho, perdón, Antígona, y de la Escuela de Idiomas, del Grupo de Investigación, Cultura y Narración en Colombia, Cuinaco, el semillero en Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil, Colibris. El componente de animación a la lectura buscaba unos propósitos particulares dentro del proyecto. El primero era promover la animación a la lectura como eje integrador de los demás componentes pedagógicos, la música, la robótica, el ajedrez y las matemáticas y los derechos humanos, a partir del desarrollo de un proceso de formación lectora que permita integrar los objetos de aprendizaje previstos en cada una de estas áreas del conocimiento. Y de otra parte, incentivar el pensamiento crítico en cada uno de los aprendices participantes a través de la argumentación oral y el análisis del texto y el análisis del desarrollo social y personal. Este componente de animación-lectura tuvo varios elementos a tener en cuenta para su desarrollo. De una parte, el factor didáctico, donde toda la planeación y todo el desarrollo de las propuestas realizadas obedecían algunos elementos importantes. De una parte, la estimulación adecuada y la clasificación de las ideas, muy encaminados a la posición de Núñez Caballero, donde esto se traduce básicamente en un acompañamiento de los procesos de desarrollo, atendiendo precisamente a las características y potenciales físicos, psíquicos y cognitivos que puede tener un niño en cada etapa de su vida. Entonces, esa estimulación responde precisamente a esa necesidad de desarrollo de esas potencialidades. De otra parte, la voz lectora está muy unida a la interpretación fónica. En ese sentido, muy relacionado con lo que nos plantea Cantero, en el hecho de el texto necesitar un complemento que es dado a partir de todos los elementos paraverbales. Asimismo, también relacionado con lo que nos propone Pesetti al hablar de una necesidad de habitar la voz, de habitar la palabra y habitar del lenguaje. Eso, traducido en palabras castizas, simplemente implica que cada vez que leemos e interpretamos el texto vamos a impregnarlo precisamente de todas las emociones, sensaciones y sentimientos que nos está mostrando la voz narradora del texto. De otra parte, la oralidad y la argumentación se unen, se anudan precisamente en todo el ejercicio que produce el hecho de haber sido sensibilizados a partir del texto leído. Esa sensibilización implica directamente que el chico, el lector, el oyente, necesite de alguna manera compartir todo lo que le produce el texto, todas las reacciones que produce el texto dentro de su ser. En ese sentido, vamos a girar en torno a competencias relacionadas con la comunicación, con la lingüística, con el manejo de la lengua y con la argumentación. Ese deseo de manifestación de forma oral de todo lo que conmueve, de todo lo que
transforma dentro del ser, implica que exista una predisposición a la reorganización de los discursos para hacerlos más claros posibles, intentando comunicar exactamente lo que se desea comunicar, de la misma manera atendiendo para este propósito a todas las reglas de la lengua para poder hacerlo de forma eficaz, y también a buscar todos los elementos y situaciones que puedan dar sustento precisamente a eso que quieren comunicar o que quieren aclarar con respecto a las posiciones que tienen al texto, y ayuda también a que los chicos desarrollen ese potencial argumentativo, esa competencia argumentativa en ese sentido. De otra parte, los procesos evaluativos que fueron realizados a partir de las artes. ¿Qué implicó esto? Todo lo que nosotros veíamos que se había proyectado, toda la reflexión en torno al texto, vamos a verla manifestada a partir de las actividades desarrolladas por los participantes. Estas actividades siempre desde la artística, encaminadas precisamente al uso de la pintura, al uso del dibujo, de la elaboración de elementos manuales, la modelación de plastilina, la creación de otros textos literarios o musicales. Este proyecto tuvo los siguientes participantes: 120 niños y jóvenes en edades entre 7 y 15 años de los barrios aledaños al sector norte de la ciudad de Bucaramanga, divididos en 6 grupos. El grupo A y B con niños de 7, 8 y 9 años, el grupo C y D, niños de 10, 11 y 12 años, grupo E y F, ya con chicos de 13, 14 y 15 años, y un grupo adicional llamado G, que se encontraba en el área rural cercana acá al área metropolitana. Y seguidamente les mostramos una lista de quienes fuimos los mediadores de parte del Semillero Colibris que aplicamos la secuencia didáctica en este proyecto. Bueno, para hablar de la secuencia didáctica es muy importante contarles que estaba propuesta para 4 meses de trabajo. Por lo tanto, dentro de la planeación decidimos realizar unos niveles de profundización por mes. Entonces, en el primer mes, el nivel de profundización se llamaba introductorio, en el segundo básico, en el tercero intermedio y para el último superior. Ahorita les vamos a mostrar el primer mes en el básico, en el nivel básico, para profundizar un poquito en cómo se estructuralizó, y también el último nivel, que es el nivel superior, para mostrar la diferencia de profundización entre el primero y el último. También es muy importante resaltar que nosotros como eje transversalizador, entonces nos unificamos animación a la lectura con derechos humanos para incluir los demás componentes que fueron matemáticas, música, robótica y pensamiento lógico ajedrez. Por lo tanto, cada semana debíamos integrar un componente junto con la animación a la lectura y los derechos humanos. En este caso, en la primera semana era matemáticas. Bueno, como ya lo comentaba Caterine, una de las cuestiones interesantes del proyecto básicamente fue la articulación que se logró desde la lectura con los otros componentes de este proyecto. De hecho, era el único componente que estaba interconectado con los demás. Como lo dice también, bueno, como también lo dijo mi compañera, la idea en lo que va de la presentación es realizar un comparativo no solamente del nivel de, digamos, de profundización, sino también de los tipos de textos y también de las actividades evaluativas que se realizaban. Esta primera semana la quisimos realizar con el texto Mi amigo libro, de la escritora Kristen Hall, en donde el tema era las cicatrices y sus significados. Entonces, básicamente lo que se quería lograr con este texto y con las actividades propuestas era, en primer lugar, reconocer qué son las cicatrices y cómo se presentan en nuestra vida, tanto en el ámbito corporal como sentimental. En segunda medida, realizar una reinterpretación de lo que significan las cicatrices, del cuidado y del amor propio, y luego de la lectura del texto literario, y en última medida,
hacer una actividad propuesta que aparece precisamente en el mismo libro. Como ustedes lo pueden ver, también eso es algo que también tuvimos en cuenta, fue entendiendo la lectura como un proceso, los 3 momentos también que hacen parte, ya que son el antes, el durante y el después. Entonces, como lo pueden ver ustedes, incluso reflejados los objetivos, se realizó de esa manera. Entonces, lo importante acá, digamos, dentro del plano, digamos, emocional, era em, explicarles a ellos cómo, a partir de la lectura del texto, se podía lograr también que las personas pudieran, digamos, de alguna forma comprender sus cicatrices y también poder, digamos, apoyarlos a ellos, a los participantes, para que puedan también entender las diferencias que existen entre unos y otros. Eso se integraba con matemáticas también porque, como yo les decía, al final del libro hay un instructivo para realizar una camisa para el libro, para cubrir el libro. Entonces, eso estaba relacionado con tener que hacer mediciones, también conseguir instrucciones, que es algo propio también de las matemáticas y demás. Entonces vamos a avanzar porque creo que nos queda poco tiempo. Kate, muéstranos por favor una del nivel superior. Puede ser la de Mambrú. Vamos a darnos cuenta que la cantidad o el nivel de profundización en este último periodo, este último mes, es mucho más alta en comparación a la primera. Las actividades realizadas, el desarrollo reflexivo en torno a la actividad realizada es mucho más profunda porque deseábamos poner precisamente en trabajo, en acción, todas las competencias comunicativas y argumentativas que habíamos desarrollado a partir de los ejercicios realizados en todo el periodo y a partir de las enseñanzas también propias en cada una de las disciplinas. Este último texto, que es de conocimiento de muchos, Mambrú se fue a la guerra, de Ediciones Secare, tiene como particularidad que al final del texto nos presenta precisamente las partituras de la canción, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo anudamos? De una parte hicimos una reflexión profunda en torno al conflicto armado, lo que significa el conflicto para nosotros, para nuestra sociedad colombiana, y todas las implicaciones que tiene para nosotros, para los territorios, para la naturaleza, para el hombre, y lo comunamos o lo unimos precisamente a la parte musical a partir de la lectura con habilidades propias de las partituras puestas dentro del texto y la interpretación pues final de la melodía de la canción. Falta un minuto, John, Jessica y Mabel. Gracias, profesor Arévalo. Bueno, Entonces entonces, pasemos a las conclusiones. sí, entonces les vamos a presentar las conclusiones, las cuales dividimos en 3, digamos, secciones. Una respecto a la metodología, la siguiente respecto al trabajo mancomunado entre la Corporación y Arte y la UIS, y la última en cuanto a experiencia como tal. Entonces, Bueno, en cuanto a la metodología, cabe resaltar que es muy importante el trabajo previo realizado por IDEARTE y la Universidad Industrial de Santander a través de sus grupos de investigación, pues se realizaron reuniones previas y demás para la planeación de dicho proyecto. También cabe resaltar en este momento el trabajo del semillero Colibris, pues el semillero trabajó intensamente en talleres de formación para sus mediadores, en el catálogo bibliográfico que se trabajó dentro de la secuencia didáctica, en la lectura previa de los textos literarios para un buen manejo, y pues obviamente el compromiso de los integrantes del semillero Colibris con las intervenciones y con los chicos y estudiantes que estuvieron presentes en el programa. bueno, en cuanto al trabajo mancomunado entre la Corporación y Arte y la UIS, llegamos a la conclusión de la importancia de este tipo de proyectos que involucren no solamente las universidades, en este caso universidad pública, sino también las organizaciones, que son las que en últimas también conocen a la población y conocen los territorios, que es a veces lo que de pronto no logramos entender cuando tratamos de realizar proyectos que impacten dentro de estas comunidades. Entonces, en ese sentido, es importante el reconocimiento también que se hace de la universidad con estas comunidades. También es importante tener en cuenta que esto se relaciona incluso con la misión de la universidad, pero no solamente de la UIS, sino de las universidades, sobre todo las públicas. Y también es importante
precisamente porque responde a un llamado que muchas veces se le ha hecho a la universidad, y es que lleve su saber más allá de los muros en donde nos mantenemos encerrados a veces. Entonces, con este proyecto se pudo lograr eso. Además, porque como ya lo hemos comentado al principio, la particularidad, digamos, una de las cosas que también tiene que son muy interesantes es el hecho de que son ellos quienes hayan, digamos, elaborado la propuesta a partir de unas necesidades y preocupaciones propias del sector, y nosotros hayamos llegado a complementarlo de la manera en la que lo hicimos. Finalmente, la parte de las experiencias, obviamente ha sido un proceso muy enriquecedor para nosotros como formadores y también como mediadores de lectura. De alguna manera podemos dar cuenta de que se logró los propósitos particulares de nosotros como semilleros de investigación dentro de las actividades propuestas por el proyecto. Fue notorio la capacidad, el desarrollo de las competencias comunicativas y argumentativas de los estudiantes. Igualmente hay que reconocer que como todo proyecto tiene también sus dificultades. De una parte, nosotros como mediadores notamos la diferencia en cuanto a la relación de las actividades de mediación lectora, que son muy momentáneas, que son muy de un momento específico, y todos los procesos que se llevaron a lo largo de 4 meses, donde definitivamente necesitábamos captar y lograr la atención de los chicos de forma permanente y no solamente como novedad que se da dentro del espacio de animación lectora en otros ambientes. De otra parte, también fue una dificultad, o esta sí fue una dificultad mucho más sentida, y era precisamente los espacios que ocupamos y las formas de preconcepción del acercamiento a la lectura que tenían tanto los niños como otras partes que que estaban conjuntamente trabajando con nosotros. Tenían una concepción de acercamiento al texto muy similar a la forma utilitarista que se hace dentro de la escuela, y por tanto no concebían formas diferentes de acercamiento a ellos. El hecho de que alguna vez que manifestáramos pues en la lectura precisamente las emociones y los sentimientos, que le diéramos una entonación particular a los textos, que subiéramos y bajáramos el volumen de voz, que trabajáramos no necesariamente en espacios donde los chicos estuviesen sentados, sino a veces también tirados en el suelo, a veces de pie, a veces haciendo otras actividades complementarias. Eso de alguna manera no entraba dentro de los paradigmas preconcebidos que tenían a partir de la lectura del texto. Entonces rompimos un poco eso, se nos dificultó los espacios, teníamos grupos a veces grandes y los espacios muy reducidos, y eso no fue fácil. También la poca privacidad que había para poder desarrollar las actividades, el paso constante de estudiantes de cambio a cambio de salón o de cambio a cambio de espacio, y todos esos elementos pues de alguna manera jugaron en nuestra contra. Sin embargo, pudimos lograr los objetivos, como ya lo comentamos, y fue una experiencia muy enriquecedora para todos los participantes, tanto nosotros como los jóvenes. Muchas gracias a Mabel, a Caterine y a John por su ponencia titulada Experiencia didáctica de animación lectora en el proyecto WIS y de arte. Vamos a continuar con la programación de esta mesa de trabajo de apertura a la jornada de hoy, viernes 4 de diciembre, en el Congreso de Literatura Infantil y Juvenil. Y por favor, le solicitamos a los ponentes el buen uso del tiempo, el uso adecuado, para que al final tengamos un espacio para las preguntas y comentarios de los asistentes. La siguiente ponencia se titula La literatura infantil como disfrute, experiencias del trabajo desarrollado con el Grupo A en el marco del proyecto WIS y de Arte, a cargo de Andrea Gómez, estudiante de la licenciatura en Español y Literatura de la Universidad Industrial de Santander y también integrante del semillero Colibris. Buenos días. ¿Me reciben bien? Sí, te escuchamos. Si puedes hablar un poquito más duro, mejor. Ok. Bueno, voy a intentar compartir pantalla. Eh, Regularmente no funciona, pero vamos a ver cómo nos va hoy. Mm.
Listo. Ustedes están viendo ahí las diapositivas, Sí, ya ¿cierto? la estamos viendo. Ok. Bueno, buenos días. Como dijo el profesor, yo voy a hablarles sobre las experiencias que tuve con mi grupo, que fue el grupo A, niños entre 7 y 9 años, basándome en la metodología y todo lo que explicaron ahorita mis compañeros sobre la planeación, cómo se llevó a cabo el proyecto en general. Bueno, yo me encargué fue de mostrar, y mi ponencia va a ser mostrar realmente los resultados, todo para que ustedes vivan como un momento no sé, de déjà vu, que puedan ver eso que nosotros hicimos tan bonito, especialmente con mi grupo, pues a mí la verdad me pareció espectacular. Y les voy a hablar sobre los resultados en cuanto al componente de animación a la lectura, y voy a empezar con la parte actitudinal. Entonces, bueno, de eso que les cuento. Inicialmente los niños se sentían obligados a estar allí. Conforme lo dijo ahorita mi compañera Mabel, no era como esa concepción de lectura que ellos tenían. Entonces ellos llegaron así por primera vez a las clases y pensaron que era una clase normal en la que le iban a enseñar a leer o les iban a poner a enseñar a leer de la forma tradicional como se enseña en el colegio. Entonces ellos se mostraban, se sentían obligados, se mostraban reacios hacia las lecturas. Al momento del calentamiento también se presentaba la situación en que no querían participar, se negaban a participar de las actividades. Al momento de la evaluación también muchos chicos no querían participar. Esto fue casi el primer mes, casi todo el primer nivel fue así, fue bastante difícil. Tenía en especial un par de niñas que no les gustaba estar ahí. Entonces había una que permanecía en el celular y otra que se negaba a participar. O sea, rotundamente me decían no y se hacían un rincón y no participaba. Por otro lado, tenía 3 hermanos. Eran muy activos y a la vez muy, muy inteligentes, pero les costaba mantener la atención durante el desarrollo de la sesión. Sin embargo, al ver que los demás participaban y opinaban, poco a poco, ellos se fueron como integrando al grupo. Entonces, fue un proceso, la verdad, de mucha paciencia. Había que idear muchas estrategias para que ellos se animaran a participar. Pero bueno, finalmente se pudo notar que cada día ellos se entusiasmaban más, ¿sí? Se acercaban mucho más. Y notaban también por ellos mismos la diferencia del colegio a lo que nosotros estábamos haciendo. Bueno, también, por ejemplo, frases que nos decían ya al final, esa es la mejor de todas las clases que tenemos, ustedes son las mejores profes que hay, bueno, en el grupo, en el proyecto. Entonces era algo muy bonito porque pudimos notar al final la aceptación de ellos hacia el proyecto. En cuanto a nosotros como talleristas o como profes de ellos, ante esa apatía y ante esa falta de interés que mostraban los niños, nosotros respondimos proponiéndoles muchos juegos, los motivábamos a participar. La verdad, cuando ellos no querían, no los obligábamos, no era la idea, ¿sí? No era la idea que ellos se sintieran obligados. Simplemente pues manteníamos como la esperanza de que en algún momento se iban a integrar al grupo y pues así podrían participar.
Asimismo, también supuso un verdadero reto hacer las lecturas atractivas para ellos. Los cambios de voces, los sonidos y hasta algo de actuación fueron muy fundamentales para atrapar la atención de los niños. Bueno, alrededor del tercer mes ya ellos estaban más motivados. Los incluíamos hasta en las lecturas. Ya ellos leían fragmentos con nosotros del cuento y les leían a los demás también. Esto era con la intención de que ellos se sintieran más cerca, no ellos allá estudiantes y nosotros acá profesores, los guías, sino que ellos se sintieran integrados de verdad a la actividad y a la sesión. Bueno, en cuanto al proyecto y a la Corporación Idearte como tal, así como lo mencionaban mis compañeros, fue complicado un poco el tema de los espacios por los grupos y eso, porque pues primero la intención era hacerlo en las instalaciones de la UIS, del Colegio Santander, del Tecnológico, pero pues no se pudo por diferentes motivos. Entonces nos tocó adaptarnos a esos escenarios que realmente no eran tan cómodos como los esperábamos, pero eso no fue como un impedimento para que nosotros pudiéramos conseguir nuestra meta. Bueno, en cuanto... Andrea, quedan 2 minutos. Listo. En cuanto a la lectura literaria por parte de los niños, inicialmente permanecer 2 horas en la actividad de lectura era bastante tedioso, les aburría pensar que debían leer. Sin embargo, los temas y contenidos de los textos los fueron atrapando, fueron de verdad siendo llamativos para ellos. Asimismo, en la retroalimentación ya ellos empezaban a interactuar más, a responder. Ellos defendían sus ideas de una manera válida, con argumentos y también aplicando sus presaberes. En cuanto a la actividad evaluativa, les gustaba mucho porque no era un examen, eran las diferentes actividades que les proponíamos, como la camisa del libro, como pinturas y esas diferentes actividades. Y bueno, como conclusión final de todo este proceso, se puede concluir que la literatura puede abarcar y transversalizar todas las áreas de conocimiento y que se le puede usar como una estrategia de aprendizaje y también de disfrute. Bueno, a través de la animación a la lectura se puede disminuir la aversión que pueden tener los niños hacia lo literario, fomentar el hábito lector, orientar sobre matemáticas, derechos humanos, pensamiento lógico, bueno, en fin, sobre todas las áreas de conocimiento. Pudimos también, gracias a este proyecto, mostrar a nuestros pares que la literatura se puede presentar de manera atractiva, que atrape al lector, que despierte su curiosidad, que potencialice los deseos de aprender sobre los diversos temas. Y bueno, que las evaluaciones pueden dejar de ser una herramienta de cohesión y no necesariamente tienen que estar sujetas a una nota y convertirse en una forma de que los niños mejor pongan en práctica sus presaberes o sus saberes con total libertad. Estas son como las imágenes. Y listo. Iba a pasar unos videos, pero pues no me alcanzó el tiempo. Muchas gracias, Andrea Gómez, por su ponencia titulada La literatura infantil como disfrute, experiencias del trabajo desarrollado con el Grupo A en el marco del proyecto Idearte. Continuamos con la siguiente ponencia que hace parte también de la experiencia de este proyecto. La ponencia se titula La lectura de literatura infantil y juvenil, un espacio alterno para compartir pensamiento y emociones, a cargo de la licenciada en Español y Literatura, integrante del Semillero Colibris, Mabel Osorio, y de la estudiante de la licenciatura en Español y Literatura de la UIS, Angélica Pérez. Bien, Angélica, Mabel, las escuchamos.
Recuerden que tenemos 15 minutos muy estrictos, por favor. Gracias, profesor Arévalo. Como ya escucharon, nuestro proyecto, nuestra propuesta de ponencia se llama La lectura de la literatura infantil y juvenil, un espacio alterno al aula para compartir pensamientos y emociones. Vamos a compartir con ustedes mi compañera Angélica Pérez y quien les habla, Mabel Osorio. Regálenme un segundo, por favor, mientras logro compartir pantalla. Como ustedes ya han podido observar, a partir de lo que nos han mostrado precisamente nuestros compañeros, de las experiencias de las que hemos estado hablando, esta ponencia nos cuenta precisamente las vivencias a partir del proyecto que unificaba el trabajo realizado por la Corporación IDEARTE y el realizado por la universidad desde los diferentes semilleros y grupos de investigación. Qué pena con ustedes, pero tengo problemas para la proyección. Es bueno de notar que el grupo que nosotros teníamos a cargo era el grupo E, los niños que tienen edades entre los 13 y los 15 años, 13, 14 y 15 años, un grupo bastante heterogéneo, mixto, con características particulares precisamente de acuerdo a esas experiencias que veníamos hablando, que nos vienen comentando los compañeros. Mabel, estoy compartiendo mi pantalla para que puedan dar continuidad. Ok, gracias. Qué pena contigo, pero es que variaron un poquito las diapositivas. Bueno, no importa, continuemos eso. ¿Puedes, por favor, pasar la diapositiva? Bueno, dentro de todo el marco teórico que nos mueve dentro del proyecto, estábamos atendiendo diferentes personas con experiencia precisamente en el ámbito de animación a la lectura. En ese caso, esta parte está muy relacionada con lo que nos dice Robledo al expresar que dentro de la lectura del texto es importante precisamente poder permitir o dar un espacio para las emociones y para los sentimientos en la lectura. ¿Por qué? Porque estos son los elementos con los que logra conectividad el participante, con los que se anudan las experiencias propias, las experiencias de vida, que son las que realmente permiten una transformación en el ser humano y el deseo o la necesidad de proyectar, de transformar, de manifestar todo lo que las reacciones que producen ellas. Los objetivos particulares que perseguimos eran crear hábitos de lectura que devengan de un fortalecimiento de competencias comunicativas, lectoras, el desarrollo de pensamiento crítico y la argumentación. Asimismo, evidenciar en la lectura del texto literario un espacio de recreación que incida en la valoración positiva de este como ejercicio idóneo para el uso del tiempo de ocio y que a la vez funja como un elemento integrador dentro de los 4 componentes. Lo dividimos en algunos ítems, 2, el primero relacionado con la lectura en voz alta, con las formas de conectar afectivamente, estimular, sensibilizar y despertar las fantasías en los participantes, y un segundo relacionado con las experiencias de lectura como proceso o como camino hacia la liberación. En Hola. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Angélica. Bueno, por favor, ¿podrían pasar las diapositivas? Bueno, mientras tanto les comento que en esta primera parte, en leer en voz alta, una forma de conectar afectivamente, pues utilizamos un texto de Silvia Marciñán que se llama Leer con adolescentes. Y en este texto ella propone que pues, los chicos muchas veces en adolescencia no quieren leer libros para aprender algo. Ellos buscan más que todo libros que los acerquen afectivamente
lecturas que les permitan reír, de pronto sentir miedo, suspenso e incluso sorpresa. Es por eso que es muy importante que nuestra voz y el tono que usemos en esas lecturas marquen esos estados de afectividad. Leer en voz alta permite que haya un juego visual y auditivo, los movimientos corporales, la voz se convierten en esos elementos principales al momento de realizar una lectura en voz alta. De ahí la importancia que se debe hacer de cambiar los espacios de lectura, que nos podamos sentar en el piso, estar de pie, hacer voces, movimientos, que ayuden a dinamizar un poco la lectura y pues por ende despertar la imaginación y atrapar a ese lector oyente. Es importante que la lectura se realice en espacios cómodos, libres de distracciones, puesto que buscamos hacerle una lectura por goce y no por obligación. Leer en un ambiente ajeno al cotidiano nos cambia un poco la percepción que tenemos de lo que es leer. Ya no se trata de algo solamente intelectual, más bien nos dirigimos hacia una lectura que nos haga sentir el texto, nos deje llevar por el lenguaje. Los libros siempre nos comunican algo y a cada lector lo hace y en cada lector es de manera diferente. Más allá de aprender algo con la literatura, buscamos es reflexionar en conjunto sobre esas situaciones que marcan nuestros diarios vivir, nuestra relación con los otros, incluso con la misma naturaleza. Chambers menciona que el ambiente de lectura está influenciado por dos aspectos, la disposición y la circunstancia. Y estos dos aspectos deben estar en armonía para que haya una lectura agradable y pues por ende los lectores y los oyentes pues se atrapen en esas lecturas. ¿Okay? Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. De otra parte, cuando hablamos de la oralidad, vamos a notar que lo que permite que se dé es precisamente el deseo de los participantes de manifestar todas las repercusiones que tuvo el acercamiento al texto. Dentro del desarrollo de la oralidad o de la práctica de esta experiencia, implica necesariamente, como ya lo había comentado en la actividad, en la ponencia anterior, el desarrollo de unas competencias que están muy relacionadas con las competencias comunicativas y argumentativas. En ese sentido, todo lo que ya dijimos, la necesidad de reorganizar las ideas, de presentar de forma clara lo que quieren contar, implica necesariamente la puesta en práctica de todos los conocimientos básicos que se tiene de la lengua y también todos los conocimientos que pueden adquirir o fortalecer en torno a la argumentación. Elegir qué se quiere decir, cómo se quiere decir, qué se desea obtener a partir de eso que se va a manifestar, cómo se desea influir en el otro e inclusive cómo queremos debatir precisamente las posiciones de los demás. Entonces todo esto nos ayuda precisamente a fortalecer todas estas competencias. Mabel y Angélica, 2 minutos. Bueno, en esta parte de leer en espacios alternos, el placer de leer solo por leer, rescatamos algo muy importante que dice Pennac, y es que la lectura es un acto de creación permanente. Todo el tiempo estamos en el momento de interpretación, de imaginación. Hay que despojarnos de esos tabúes que tenemos de pronto de qué es la lectura, del miedo de pronto a no entender, de que sea una lectura muy larga, muchas páginas, e incluso que no tengamos el tiempo para leer. La lectura no es una actividad exclusiva de la escuela, entonces se puede realizar en cualquier espacio, siempre y cuando sea adecuado para que se dé. Siguiente diapositiva, por favor. En el espacio creado desde el semillero, lo que deseamos es enseñar y aprender el amor por la lectura, que haya un disfrute del texto literario y que la lectura en espacios ideales en espacios alternos sean ideales para compartir la dicha leer. En estos espacios podemos quedarnos en silencio o podemos incluso hacer una conversación extensa y eso está bien porque no hay una obligación de comentar el texto como tal. Hay una frase muy interesante de Pennac y dice que una curiosidad no se fuerza, se despierta, leer y confiar en los ojos que se abren y en las caras que se alegran. Esa pregunta que nacerá y que arrastrará otra pregunta. Siguiente.
En ese sentido, ese acercamiento a la lectura produce o permite que exista una evolución precisamente en ese proceso de interiorización de todos los elementos. Se respetaron los momentos de la lectura, el antes, el durante y el después, como básicos para el acercamiento a ella. Voy a presentarle de modo general las conclusiones que tuvimos dentro del proyecto. Tenemos conclusiones también muy positivas en relación a que se logró conjugar la reconstrucción de la realidad y el goce estético, hecho que provocó o que incentivó que los estudiantes o los participantes pudiesen manifestar todos los efectos de la lectura en ellos. Y además, ese hecho pues fomentó precisamente el desarrollo de las competencias antes nombradas. También la mediación de los procesos nos enseñó que necesariamente para capturar la atención del estudiante necesitamos poner en práctica todo lo relacionado con todos esos elementos paraverbales que acompañan la lectura del texto y que son los que logran esa finalidad. También hubo un cambio de concepción respecto a la lectura porque los estudiantes o los participantes comprendieron que el texto literario, más que un objeto de aprendizaje, es un objeto de disfrute. Se eliminaron también miedos y prejuicios en torno al texto y también a la participación, así como lo decía Andrea hace un momento. Las primeras sesiones fueron difíciles en cuanto a la poca comodidad que se sentía para manifestar y para expresar sus emociones y sentimientos, pero a lo largo del proyecto, del proceso, pudimos notar mucha más libertad y mucho más empoderamiento precisamente de todas sus emociones y de todos sus sentimientos y la libertad de poder manifestarlas. Bien, muchas gracias a Angélica Pérez y a Mabel Osorio por su ponencia. Bueno, estamos un poco cortos de tiempo, entonces vamos a continuar con la programación, pero le solicitamos a Solángel Oviedo entonces que intente sintetizar la siguiente intervención que se titula La literatura infantil como medio transformador, experiencias del trabajo desarrollado con el grupo D en el marco del proyecto WIS y de arte. Bueno, le recordamos a los asistentes que a continuación a las 9 de la mañana tenemos una conferencia central o una de las conferencias centrales de este congreso a cargo de la escritora Irene Vasco. Entonces, vamos a escuchar a Solángel Oviedo. Solángel, buenos días, bienvenida al congreso. Estamos verificando, profe, si se encuentra en la sala. Ah, perfecto. Bueno, si no, si Solángel no se encuentra, pues entonces tenemos un breve espacio para preguntas y teniendo en cuenta pues que todas estas ponencias han girado en torno al proyecto WIS y de arte. Hay una pregunta que me parece interesante y es que algunos de los asistentes han interrogado por los textos que utilizaron, ¿sí? Es decir, qué tipo de lecturas, qué autores, qué títulos utilizaron, porque creo que esas referencias son muy importantes para las maestras, para los maestros que están asistiendo al encuentro. Entonces, pues aprovechemos unos minutos que tenemos todavía para responder a esa inquietud. No sé, Mabel, Angélica, John, si pueden responder a esta inquietud. Yo tengo la lista, hice la tarea juiciosa. Ok, Caterina. Bueno, para el primer mes trabajamos Mi amigo libro de Kristen Hall, Pingüino azul de Pet Orasek, Eloísa y los bichos de Jairo Buitrago, El flamenco calvo de Amalia Lowe. Para el segundo mes trabajamos Bailar en las nubes de Vanina Starkov, Bestiario de seres fantásticos mexicanos de Norma Muñoz Ledo, Pájaro amarillo de Olga de Dios y el capítulo 8 de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Para el tercer mes trabajamos Ricitos de oso de Stefan Cerbón, La peor señora del mundo de Francisco Hinojosa, Cuando floreció la risa de Gioconda Belli y Tito y Pepita de Amalia Lowe.
Y para el último mes, el cuarto, trabajamos El león y los escarabajos estercoleros de Amalia Lowe, Mambrú se fue a la guerra de Ediciones de Caré, 24 señales para descubrir a un alien de Julia Muñoz y Wangari y los árboles de la paz de Janet Winter. Los géneros fueron básicamente cuento, leyenda y mito. Hay un detalle a propósito del material, me surge esta pregunta, ¿no? Digamos, a veces es una gran dificultad y sobre todo cuando se trabaja con escasos recursos o en entornos, digamos, con condiciones socioeconómicas difíciles, la gran dificultad es contar pues con los libros suficientes. ¿Cómo superaron esa dificultad de utilizar el material, de distribuirlo con los niños o digamos si se sacaron copias, no se sacaron, se prefirió entonces la lectura en voz alta? Creo que esos elementos de orden metodológico también son importantes conocerlos, ¿no? Sí, profesor, fue un poco difícil porque evidentemente no teníamos la cantidad de libros para todos los niños ni para todos los grupos. En muchas ocasiones funcionaron grupos alternos de lectura, habíamos más de un grupo trabajando en el mismo espacio, por lo tanto requeríamos el mismo libro. Eso nos implicó definitivamente ser recursivos, utilizar otros medios para proyectarlo, a partir de televisión, del televisor, pues tener el PDF del documento y compartirlo durante la sesión, sacar copias también en algunas ocasiones para poder hacer la lectura de los mismos. Igual también con el paso del tiempo empezamos a integrar a los niños a la lectura, entonces a veces requeríamos más de un texto para poder hacer ese ejercicio. Entonces sí, nos implicó ser muy recursivos en ese sentido, buscar muchos medios de cómo tener más de un texto para cada jornada. A mí me gustaría decir algo al respecto, profesor Luis Fernando. Sí, claro. Y es que, bueno, primero que todo hubo un seguimiento permanente, hubo reuniones cada 8 días con las personas que intervinieron, con las personas del semillero que hicieron la intervención, para trabajar los textos antes de irlos a trabajar con los niños. Nunca nos presentamos o se presentaron sin haber trabajado, sin haber conocido el texto. Y también decir que de todas maneras el semillero tiene una subvención mínima, como todos los semilleros, por parte de la universidad, y una de las primeras cosas que hicimos fue comprar libros. No hemos comprado muchos libros porque no tenemos mucho recurso, pero sí hemos comprado libros básicos y además por primera vez logramos que la biblioteca universitaria, que la biblioteca de la UIS comprara libros infantiles también. Ese ha sido un logro enorme en una biblioteca, pues que era de carácter técnico fundamentalmente. Entonces, poco a poco nos hemos ido surtiendo del material que necesitamos y de todas maneras pues sí nos toca recurrir a otros medios porque no tenemos la cantidad de textos suficientes para trabajar con los diferentes grupos. Pero ahí vamos, también en algún momento, por ejemplo, el Banco de la República nos prestó las maletas viajeras, a ese recurso también hemos tenido acceso. Entonces es importante saber que el problema de los recursos de una u otra manera lo podemos resolver. Y se ha podido resolver en todos estos proyectos. Gracias, profesora Ana Cecilia. Creo que eso es muy interesante porque en las 2 mesas que he tenido la oportunidad de moderar en este congreso, yo saco esa conclusión. Nosotros vivimos en un entorno socioeconómico muy complejo, no solo en los entornos familiares, sino incluso en estos proyectos de orden institucional, complejo en términos de los recursos con los que contamos, los libros, ¿no? El dinero que se requiere para comprar todos los materiales, pero eso no ha impedido el desarrollo de los proyectos y entonces, digamos, una de las grandes conclusiones que saco de estas 2 mesas de trabajo es que definitivamente ese trabajo didáctico tiene que contar con un liderazgo de las maestras y de los maestros para gestionar, ¿no? Digamos, los recursos, así no sean muchos, existen y se pueden gestionar y hay que buscar distintas alternativas para suplir a veces todas esas dificultades con las que nos enfrentamos en la enseñanza, por ejemplo, de la literatura. eh, ya sea en la educación formal o por fuera de ella, como en este proyecto,
hay que ser muy recursivos y hay que estar gestionando permanentemente para superar esas dificultades. Eso me parece muy importante y les agradezco al Semillero Colibris que nos hayan compartido esta experiencia de didáctica de la literatura infantil y juvenil en el marco del proyecto WIS y de arte. Muchas gracias a todos los ponentes, reitero, por compartirnos esta experiencia tan valiosa que se llevó a cabo el año pasado. Y ahora sí, tenemos el tiempo preciso para continuar con la conferencia central en esta mañana del Congreso de Literatura Infantil y Juvenil. Muchas gracias, profesor Luis Fernando, por su moderación, a cada uno de los ponentes. Y luego de haberlos escuchado, damos paso a nuestra primera conferencia magistral del día, titulada Lo que los grandes no quieren que los niños sepan, con una invitada muy especial, gracias al apoyo del Banco de la República, Irene Vasco, y para su presentación le damos paso a Carolina Rueda del Banco de la República, quien nos va a hacer la presentación respectiva de nuestra invitada. Bienvenida Carolina y bienvenida Irene Vasco de parte de todos los organizadores de este congreso. En estos momentos se suspende la transmisión por YouTube y Facebook para permanecer en la sala con nuestra escritora. Que son como otros pequeños cuentos, así que no funcionan como moralejas. Vemos aquí que los adolescentes, y más las jovencitas elegantes, bien hechas y bonitas, hacen mal en oír a ciertas gentes y que no hay que extrañarse de la broma de que a tantas el lobo se las coma. Digo el lobo, porque estos animales no son todos iguales. Los hay con un carácter excelente y humor afable, dulce y complaciente, que sin ruido, sin hiel ni irritación, persiguen a las jóvenes doncellas llegando detrás de ellas a la casa y hasta la habitación. ¿Quién ignora que lobos tan melosos son los más peligrosos? Y colorín colorado, mi charla se ha terminado y espero que haya sido interesante para todos ustedes. Irene, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos desde tu isla, desde tu playa. Pues creo que para todos fue un recorrido muy importante de poder descubrir esos títulos de la mano tuya y bueno, como ya les anunciaste, les haremos llegar la presentación, también en el congreso pues la van a distribuir para que quede para todos. Ya Luz Victoria te había compartido los comentarios, por acá siguen llegando en el chat de Zoom, muchos agradecimientos, pues reconocen ese carácter inspirador que tienes siempre cuando hablas y pues no queda más que invitarlos a todos a que sigan pues consultando tus contenidos en las redes que publicas, también muchas cosas que seguro les van a seguir inspirando y pues valga también la oportunidad, ya que tú también lo mencionaste, de invitarlos a utilizar los recursos del Banco de la República, las bibliotecas, las cajas viajeras, los recursos electrónicos, porque seguramente todos los que quieren hacer estos ejercicios de mediación de lectura sin tantos recursos disponibles, está muy bien que se valgan de la biblioteca. Entonces, muchas gracias a ti. Ya son las 10 horas para la siguiente invitada. Te agradecemos profundamente esta horita de cuentos múltiples y te deseamos también un feliz fin de semana, lo mismo también para todos los que están en el Congreso, que sigan disfrutando, que sigamos aprendiendo. Muchas gracias. Gracias, Carolina, y gracias a todos.